Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En este momento hacemos contacto con Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, para hablar precisamente sobre los costos y el efecto para el Estado con el nuevo precio de las gasolinas. Doctor García, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenido. Fausto, buenas tardes, un saludo a todos. Gracias, doctor García. Bueno, ¿cuán determinante es esta decisión ya como para el Estado? Porque ha habido una intensa negociación entre la CONAIE y el gobierno. Primero lograron bajar 10 centavos y posteriormente 5 centavos adicionales. Centavos que parecen no ser muy determinantes en la economía diaria de la gente como tal, pero para el Estado parece ser un peso bastante fuerte, al menos así se mostró, y por eso la dificultad de reducirlo. Yo creo que hay que no perder de vista el contexto, en el sentido de que el reclamo y la crisis política, social, económica en estos 18 días fueron tremendas. Uh-huh. Entonces, de una situación yo la he calificado, estábamos camino al abismo, al despeñadero, sin que esto quiera decir que me declaro en contra del movimiento indígena. No digo eso. Lo que digo es los reclamos que incluso son entendibles, porque muchos años, no solo este gobierno, muchos años, por ejemplo, no hemos sembrado el petróleo, pero para nada en el sector campesino, en el sector agropecuario, ¿no? Cada presidente, cuando termina funciones de izquierda y derecha, terminan diciendo que en la próxima se acordarán del agro, ¿no? Bueno, entonces, el análisis es el siguiente. Es un tema sensible, es un tema político, económico, social, el tema de los precios de los combustibles. Yo soy economista, pero tengo que plantearlo así. El costo hoy en día, el dato que tenemos es que cuesta $3.025 millones los subsidios a todos los combustibles, el diésel, la gasolina, el GLP, $3.025 millones. Eso porque el 70% de combustibles son importados y el 30% son producción nacional. Entonces es muy importante que la ciudadanía entienda estos valores que están ahí, con bronca o sin bronca, son 3.100 millones, redondeemos, que hay que financiar durante este 2022. La decisión de incrementar, o mejor dicho, bajar los 15 centavos a los precios de los combustibles, le va a costar, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, 400 millones. Entonces ya sumamos 3.500 millones, pero ahí yo tengo una posición, que es la que quisiera explicar rápidamente. Uh-huh. En el acuerdo, en la Carta de la Paz, que se llama, en el acuerdo que se firmó, dice que se fija estos precios de los combustibles menos 15 centavos y que se va a entrar en 90 días en un proceso de diálogo y definición de una política pública para la focalización de los combustibles. Entonces, Fausto, yo pongo sobre la mesa eso y a la opinión le digo, esta es la oportunidad que estamos esperando para sentarnos a definir con claridad cómo este subsidio que acabo de decir, posiblemente cueste $3.500 millones, es equivalente a lo que el gobierno transfiere a los gobiernos autónomos descentralizados. Imagínense a los municipios, a los consejos provinciales, y sería un poco más de lo que se invierte en salud. Entonces, yo lo apuesto a esto. Yo creo que ha llegado el momento de encontrar una salida que nos permita, por ejemplo, focalizar esto. Y al otro no vamos a poder, Fausto, como digo y explico, 3.100 millones, hagamos lo que hagamos, está ahí. Hay que financiar lo que hagamos. Es decir, eliminar los subsidios, que era uno de los caminos, al menos una de las sugerencias que se han dado durante ya varios años para salvar un poco las finanzas del Estado, ya no es posible. O sea, eso definitivamente va a ser imposible y nos vamos hacia la focalización. Exactamente. O sea, eliminar también los subsidios no es ni política, ni social, ni económicamente viable. Seamos así sinceros, no hay opción ahí. Pero sí hay opción por lo que dice la Carta, por el diálogo que se hizo al final para poder levantar la medida del paro nacional, se dice que se definirá una política de focalización. Eso es lo que desde la academia, desde el Colegio de Economistas de Pichincha, decimos, hay que aferrarse a eso para poder
identificar los mejores mecanismos para que el subsidio que entregamos por los combustibles sea entregado al que lo necesite. Por ejemplo, transporte público, por ejemplo, el servicio de taxi, que es un servicio privado, pero es un servicio público a la vez. El transporte de mercancías, de productos agrícolas, la maquinaria agrícola en el campo. No podemos hacer, la tecnología existe. El tema es que queramos hacerlo, y hoy creo que al menos eso a mí personalmente me queda, porque el otro sinceramente es duro discutir y decir, mira, pero sería mejor no tener subsidios. Posiblemente sí, porque yo preferiría 3.500 millones de dólares dedicar a educación, a salud, por ejemplo. A la universidad, ¿no? Por decirle algo. O a pagar la deuda del IES, por ejemplo. Exactamente, o sea, pero partamos de los hechos. Yo creo que ahí es importante. El hecho está, existe ese subsidio, somos un país deficitario en lo que es aprovisionamiento de combustibles, no tenemos la capacidad de refinación para bajar costos y decir, tranquilos, aquí refinamos más nuestro petróleo crudo y tenemos los combustibles. Sí, es 7-3, 7 galones importados, 3 producidos. En ese contexto, me parece que en las próximas semanas presentaremos, nos estamos movilizando la academia, los colegios profesionales, yo mismo tengo varias reuniones la próxima semana con los expertos, con el sector petrolero, con los economistas, con la gente que conoce el tema para identificar y proponerle al país, no al gobierno, no solo al gobierno, proponernos a todos los ciudadanos un mecanismo de mediano y largo plazo que nos permita entregar un subsidio que está ahí, pero racionalizado. No, este país es pobre como para que alguien que no necesita el subsidio lo reciba. ¿Está el país o está la gente, los ciudadanos, estamos preparados para enfrentar un proceso de focalización del combustible? O también puede ocurrir lo que en alguna de las redes sociales se planteaba, el momento en el que se haga la focalización, vamos a tener seguramente beneficios para el agro, beneficios para los sectores productivos, y nos aparezcan gran cantidad o nuevos agricultores o nuevos emprendedores que quieran acceder al subsidio. Si eso ocurre con, qué sé yo, con beneficios como los carnets de discapacidad, con asambleístas nacionales, representantes del pueblo, y que hacen este tipo de gestiones y se adjudican beneficios a veces mínimos, pero tenemos ese problema que podría ser uno de los planteamientos. Bueno, yo creo que siempre habrá ese peligro, Fausto, pero recordemos, le hago una comparación bastante real. El bono de la pobreza, que se llamaba hace 30 años, el bono de desarrollo humano, teníamos una serie de beneficiarios que no correspondían. Hace 2 o 3 años se tomó la decisión que la academia entre por el Banco Mundial, que dijo, ¿cómo es posible que el Ecuador dé bonos a la gente que no lo necesita? Finalmente esa es la palabra, por cuestiones políticas partidarias. Entró la academia, se ha ido un proceso de mejoramiento del registro social, que se llama, ¿para qué es el registro social? Para entregar el bono a la mujer, ¿no es cierto?, que necesita, a la persona de tercera edad, a la persona con una discapacidad. Hemos mejorado. He visto el último informe del FMI. El FMI le jaló las orejas a todos los gobiernos que hagan bien la entrega de bonos. Y ahora se reconoce que al menos el bono, los bonos que están vigentes, cubren al menos el 90% de las personas bajo pobreza que necesitan el bono. Eso a mí personalmente me anima. Entonces hay que pensar así. Yo creo que hay la tecnología, el conocimiento. Podemos identificar, me decía alguien, ¿por qué no identificamos vía el RIMPE, que es este régimen especial de microempresas? ¿Por qué no identificamos vía placa? ¿Por qué no podemos identificar al campesino registrado en el seguro campesino? O sea, si nos proponemos, lo hacemos. Eso yo creo así. Si no hay voluntad política, Fausto, porque a mí me preocupa esos discursos. ¿Para qué tanta bronca están diciendo? ¿Para qué tanta bronca? Cuando lo mejor era bajar a 40 centavos y no 15 miserables centavos. Ese discurso, señores, no está bien, no nos construye, no nos lleva a ningún lado. Y lo otro, ¿no es cierto? Aquí no pasa nada, los subsidios mejor creemos que hay que eliminar completamente. Es volver otra vez a cero. Me parece que al gobierno en este momento el mensaje es clarísimo. Tiene que participar de una forma más, ¿cómo lo diría?, comprometida con la gente. Hay que encontrar esas salidas de focalización. Incluso eso no solo va a haber paz interna, sino va a mostrar mucha seriedad
a nivel internacional, porque también el mundo nos está mirando no solo con la crisis, sino a ver y cómo el Ecuador intenta salir de esta crisis, y eso incluso tiene repercusiones económicas. Y seriedad inclusive con quienes fueron parte de este acuerdo, que están a la espera seguramente ya contando los días hasta que se cumplan los 90 días y comenzar a dar forma a todos los acuerdos, a todos los compromisos por parte del gobierno. Un tema que no ha sido respetado en cuántas movilizaciones desde hace décadas. Acuérdese, en el 2019, luego sin consulta, nadie sabía, el presidente Moreno subió los precios, el ministro de hidrocarburos, recuerdo, dijo, pero sí, no, sí subimos, no sabía. Ese tipo de cosas son las que le lastiman hasta el alma al país. Yo creo que con un poco más de compromiso, de trabajo, de información, también creo que usted juega un rol ahí importante, ¿no? El rol de comunicadores, el poner los puntos sobre las IES. La academia creo que nos toca involucrarnos más, los colegios profesionales tenemos que hacer una pedagogía, entrar en el movimiento indígena, informar, no estar a favor y en contra de nadie porque no nos corresponde, pero informar, sumar y restar y decir, mire, esto es la realidad del país. Y para decirlo de otra forma, esto podemos hacer. Y para decirlo de otra forma, despolarizar el país, porque después de esta manifestación, después de todo lo que ha ocurrido en estos 18 días, hay una suerte de enfrentamiento entre ecuatorianos, entre varios sectores, incluso dentro del propio movimiento indígena, dentro de la política. Los enfrentamientos son a diario. Eso es uno de los peores resultados de esta manifestación. Exacto, y la polarización nos lleva a estos épocas duras, complicadísimas, con unos costos altos. Ustedes acaban de hacer un muy buen reportaje de los costos económicos, se habla de $1.000 millones, pero también balanceemos las cosas que yo digo cualitativas. 1.000 millones es dinero, pero la paz, la vida de los ecuatorianos vale más que eso, lo cual no quiere decir, bueno, entonces no pasa nada. No, sí pasa, nos va a costar recuperarnos, pero vamos con la primera parte del pliego de peticiones. Creo que es indispensable esa focalización. Hay que llegar a unos acuerdos nacionales sobre eso. Hay que encontrar los mecanismos para que este tema de los combustibles tan sensibles podamos llegar finalmente a un acuerdo. Yo aplaudiría, imagínense, que no hemos podido. Ecuador produce petróleo desde los años 70. Entonces son 50 años. Imagínense un acuerdo donde, yo he visto, porque los libros, cuando uno ve los libros de economía, la historia se repite los años 80, el precio del combustible, el precio de la gasolina. Pasa los años 90, lo mismo. Venimos al siglo XXI y seguimos en lo mismo. Sería increíble. Hay que apostarle a eso. No va a ser fácil, pero creo que hoy hay más elementos de juicio y, como bien lo dice Fausto, hoy sí, por favor, ¿no? Ya se firmó esa acta, trabajemos. Yo encontré el movimiento indígena al final, salvo algún exabrupto, dijo, bueno, aquí, compañeros, hemos logrado, bueno, ellos lo dicen así, 15 centavos menos, ¿ok? La gente, perfecto. Hubiese sido mejor 40, posiblemente sí para el conjunto de la población, llamémoslo de esta manera, pero lo dijo claramente los dirigentes del sector indígena. De aquí vamos hacia una política de focalización de subsidios. Eso es histórico. ¿Y cuál sería, podamos conducirlo así? ¿Cuál sería finalmente, economista, este impacto, o se tiene algún análisis previo o una estimación del impacto que tenga este proceso de focalización? Si hablamos hoy por hoy de $3.500 millones en subsidios, ¿a cuánto podría bajar? Ese es un tema que va a depender de cómo definamos los criterios. Primero estamos pidiendo desde el Colegio de Economistas el para quién. Entonces ya tenemos identificado el tema de transportistas, el tema de transporte de mercancías, en fin, tanto para diésel, para gasolina. No es tan fácil hacer esos cálculos, pero yo diría, no lo sé, en grandes números, al menos un 40% de los 3.500 millones para en un proceso sostenido, ¿no? Y de racionalización de este subsidio que finalmente nos conduzca a tener una política de mediano y largo plazo. Los gobiernos pasan, los gobiernos no son eternos, ya pasará vendrá otro, pero ya es hora que este tema un poco lo conduzcamos con una mirada, como digo, al menos de mediano y mejor si es de largo plazo. Que bueno, no es 40% de los 3.500 millones, no es una cifra menor, no es una cifra despreciable, y pues así es. Si es que ese es el camino, pues hacia allá tocará ir. Economista García, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.
Gracias, ha sido el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, hablando sobre el costo y efectos para el Estado con el nuevo precio de las gasolinas. El camino, sin duda, es hacia la focalización de los combustibles, uno de los acuerdos y uno de los compromisos que ha hecho el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.